Ahí dice que Bueno, Marcelo... A ver, ahora sí podemos comenzar. Bueno, Petrelli, bienvenidos. Como les dije hace unos minutos, le voy a dar la palabra al presidente de ADECA, Marcelo Petrelli, para que nos dé la bienvenida y a continuación comenzamos con la plenaria. Marcelo, podés tomar la palabra. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Hernán. Ante todo, disculpas, estaba en la otra sala, esos temas técnicos a veces, sí, equivocado. La verdad estamos súper orgullosos con lo que está aconteciendo, ¿no? Este es el 27º Congreso, es decir, son más de 50 años haciendo congresos. Este año, cuando de golpe nos cambió todo, porque ya al principio de año empezamos a ver que la situación iba a ser para esto, para algo virtual, nos planteamos, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a seguir con este Congreso por este año? ¿Lo movemos? Y realmente estoy muy, muy contento de haber tomado con el grupo de ADECA y que el equipo del Congreso, ¿sí? Principalmente el doctor Aimovich y el doctor Feroli, es decir, que Hernán y Diego hayan dicho, vamos para adelante, ¿sí? Este Congreso se ha hecho y lo debemos seguir haciendo. Y hoy viendo, ¿sí? La cantidad de participantes, la cantidad de trabajos que se presentaron y todo, realmente estamos muy, muy contentos con el apoyo que recibimos de todos ustedes y de poder seguir avanzando con esto, ¿sí? Nos cambió la realidad, nos cambió todo. Gracias a Dios, hoy la tecnología nos permite, aún con una realidad distinta, hacer este tipo de cosas, con algunos problemitas como el de recién, donde, bueno, sale equivocada y demás, pero aún así logramos llevar adelante esto, ¿sí? Y no solo esto, ¿no? Siempre el Congreso fue a su vez también la parte rectora que hace que ADECA desarrolle otras actividades como los foros, los talleres, y en todos los casos hemos tenido una respuesta extraordinaria, ¿sí? Hoy hay más de 750 inscritos a los foros, hay más de 200 personas inscritas a los talleres, hay una cantidad enorme de gente participando. Y hasta con una ventaja, esta tecnología nos permite acercar a quienes a veces en las ediciones presenciales no podíamos, que era gente que tal vez no podía viajar por cuestiones de tiempo, por cuestiones de agenda. Y entonces hoy podemos tener no solo en los participantes, que se pueden acercar desde distintos lugares, cuando antes a lo mejor se les hacía más complejo, sino también tener hoy una cantidad de sesiones, ¿sí? Plenarias con distintos oradores de distintos lugares del mundo a quienes lo podemos acercar de una manera completamente, sí, distinta a lo que podíamos hacer antes, ¿no? Entonces, de alguna manera, el problema, ¿sí? Nos empujó también a encontrar soluciones que nos fueron beneficiando. Y eso es lo que también la tecnología hace. Así que, de nuevo, para nosotros es un orgullo poder seguir presentándolo y es un orgullo tenerlos a todos ustedes, ¿sí? Aquí presentes y poder seguir adelante con estas nuevas, digamos, sesiones de Congreso. Solo para cerrar, agradecer el trabajo enorme, ¿sí? Que a la cabeza, digamos, Hernán y Diego, haciendo toda esta organización del Congreso se hizo. Realmente gracias porque con todo este trabajo hemos podido, ¿sí? Llevar adelante esto y lo pudimos hacer posible. Así que, de nuevo, gracias. Y bueno, los vuelvo a dejar con Hernán. Bueno, muchísimas gracias Marcelo por la bienvenida. Yo de mi parte quiero agradecer especialmente a ADECA en la cabeza de Marcelo Petrelli por habernos confiado la organización del Congreso. Ha sido un desafío enorme
porque originalmente el Congreso iba a ser presencial y tuvimos que cambiar en el medio a la modalidad virtual sin tener absolutamente ninguna experiencia, ni de organización, ni de participación siquiera en un Congreso virtual. Entonces, bueno, fue bastante arduo el trabajo de organizar. Bueno, quiero agradecer principalmente a los autores que han enviado trabajos, que han confiado en la modalidad virtual y han enviado sus trabajos. Quiero agradecer a los miembros del comité científico que han trabajado muy bien para que lleguemos con el cronograma, para tener los avisos a tiempo. Hemos, creo que, cumplido con el cronograma que teníamos a rajatabla y eso es gracias al esfuerzo de autores, miembros del comité científico, revisores. A todos muchas gracias. Quiero agradecer especialmente al vicepresidente del Congreso, Diego Feroldi, y también muy especialmente a nuestros miembros del equipo de organización del Congreso Virtual, que los tengo que destacar su trabajo, Javier Cabello, Matías Nacuse y Fernando Intamusu, que sin ellos hubiese sido totalmente imposible llevar adelante este Congreso. Bueno, les cuento brevemente y arrancamos. Hemos recibido 112 trabajos enviados, de los cuales se han aceptado 85. Y tuvimos envíos de 244 autores de 15 países diferentes. Tuvimos, en comparación con el Congreso de hace 2 años, un poquito menor participación adentro de Argentina y un poco mayor participación de otros países latinoamericanos. Bueno, a todos muchas gracias y ahora sí comenzamos con la plenaria de Jorge Solsona. Lo voy a presentar brevemente y arrancamos definitivamente con la primera plenaria y primera actividad del Congreso. Hernán, si me permitís interrumpir un segundo, ¿sí? Sí. Antes de comenzar la plenaria, sí, que omití también en los agradecimientos a nuestros anfitriones, ¿no? Es decir, la Universidad de Palermo, que nos provee toda la infraestructura que nos permitió, ¿sí?, realmente llevar adelante esto, ¿no? Es decir, también muchas gracias, ¿sí?, a la Universidad de Palermo, porque también hicieron posible que esto suceda. Perfecto. Bueno, pasamos entonces a la primera plenaria de Jorge Solsona. Jorge es ingeniero en electrónica y doctor en ingeniería por la Universidad Nacional de La Plata. Entre 1987 y 1997 formó parte del Laboratorio de Electrónica Industrial, Control e Instrumentación, más conocido como LACI, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. De 1997 a 2003 fue miembro del Grupo de Control Automático y Sistemas de la Universidad Nacional del Comahue y desde 2003 es docente investigador en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Eléctrica Alfredo de Sages, dependiente de la Universidad Nacional del Sur y el CONICET. Su área principal de trabajo es la teoría de control y sus aplicaciones en sistemas electrónicos de potencia y en sistemas electromecánicos. Ha publicado más de 200 trabajos en revistas y congresos. Es actualmente editor asociado para IEEE Transactions on Industrial Electronics, para IEEE Open Journal of the Industrial Electronics Society y para IEEE Electric Power Applications. Ha sido editor temático para Latin American Applied Research y editor asociado invitado para el número especial Complex Vector Theory and its Application in Power Electronic Systems, publicado en IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics. Bueno, los dejo sin más dilación con Jorge. Muchísimas gracias, Jorge, por aceptar nuestra invitación y escuchamos tu charla con gusto. Bueno, muchas gracias, Hernán. Espero que me estén escuchando bien. Estoy cargando la
Sí, presentación. te escucho bien. Bueno, y ahí se ve la primera transparencia de mi presentación. Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, obviamente de lo que voy a hablar, como dijo Hernán, es del control no lineal de convertidores electrónicos de potencia. Mi agradecimiento a la Asociación Argentina de Control Automático, que me ha invitado a través de Hernán y Diego y todo el comité organizador a presentar este trabajo. Bueno, la segunda la voy a pasar rápido, obviamente, bueno, porque habla de quién soy, pone otra fotito un poco más vieja, y bueno, si alguien quiere contactarme, que es lo que nos dijo Hernán, si no lo buscan en la red, esa es mi dirección electrónica. ¿Sobre qué voy a hablar en esta charla? Bueno, obviamente voy a hablar de control no lineal de convertidores electrónicos de potencia, pero primero voy a tratar de introducir el tema y ver por qué uno debería, o al menos yo estoy motivado para estudiar este tema, la importancia que tiene tecnológicamente en la actualidad. Después voy a hablar de los convertidores de corriente continua a corriente continua. Ahí voy a destacar las estrategias más usuales no lineales. Bueno, estas abreviaturas ya las vamos a ver, es sliding mode o controladores de estructura variable actuando en modo deslizante. Interconnection and damping assignment es otra estrategia no lineal. Esta que tiene un círculo rojo acá, bueno, porque es la feedback linearization, que en general es la que más me voy a expandir, pero las voy a comparar con las otras porque esta estrategia un poco es la que más uso. BS es backstepping y Model Predictive Control, del cual va a haber una plenaria del doctor Carlos Bordons, es otra de las estrategias. Vamos a ver cómo se puede mejorar, disculpen, la carga, la respuesta dinámica estimando la carga. Después vamos a ver rápidamente convertidores monofásicos, porque en realidad las ideas son muy similares, de corriente continua a corriente alterna. Y después me voy a detener un poco más en un convertidor muy importante y su control, que es el Voltage Source Converter, que se usa muchísimo. Y después, bueno, vamos a hablar un poquito de qué es esto de control basado en modelo, la robustez, la adaptación aplicado. Bueno, ¿cómo comienza todo esto? Esto en realidad, los convertidores electrónicos de potencia existen de muchísimos años atrás. La electrónica de potencia está definida ya como su comienzo por 1902, pero lo que sí ha pasado es que cuando alguno fuera iba al jardín de infantes, pero nosotros ya vivíamos y trabajábamos de ingenieros, allá por el año 2000, cuando estaba terminando el siglo XX, aparecieron muchas cosas que estaban asociadas a evaluar qué había pasado durante ese siglo. Una de las cosas que surgió es que la academia, a través del libro, esta transparencia está extractada del sitio web este que figura acá, greatachievements.org, la Academia de los Estados Unidos, la Academia de Ingeniería de los Estados Unidos, decidió empezar a investigar y ver la opinión de muchos de sus asociados y de otro tipo y otros miembros y otros ingenieros de otras asociaciones, cuáles habían sido los impactos tecnológicos importantes del siglo XX. Y entonces, supongo que el 20 lo eligió porque era precisamente el siglo XX, acá hay una lista de qué fue el resultado de ese estudio. Más allá de que puede ser debatible, de que alguno puede pasar, el que está sexto lo puede pasar tercero, el que está primero lo puede pasar segundo, la realidad de lo que surgió es que en los 5 primeros lugares está la electrificación, el automóvil, los aviones, la alimentación y distribución de agua y la electrónica. Bueno, no es menor, la electrificación ocupó el primer lugar. Yo muchas veces le digo a los alumnos, bueno, ahora hace años le decían, pregúntenle a sus abuelas qué era vivir sin electrodomésticos.
Bueno, hoy algunos tienen bisabuelas, ya ha pasado mucho el tiempo, los electrodomésticos son de alrededor del año 1950, y entonces, bueno, la gente no tenía electrodomésticos, o sea, bueno, hoy en día, de hecho yo estoy pudiendo usar una computadora y todo eso, debido a que tengo electrificación en mi casa. Ahora, el modelo de electrificación o cómo se construían las redes eléctricas durante el siglo XX, el primer modelo que existió, que es de fines del siglo XIX, era que en la mayoría de los lugares era generar grandes redes a partir de grandes unidades de generación, por ejemplo en Argentina centrales hidroeléctricas como el Chocón, o centrales termoeléctricas como las tantas que hay, tenemos por ejemplo en Argentina centrales nucleares y tenemos algunas renovables, ya se usaban en el siglo XX, pero básicamente las tres fuentes principales que se usaban eran hidráulicas, termoeléctricas y nucleares. La tensión, se generaba tensión en un dado valor, se elevaba con transformadores porque es mejor transmitir en alta tensión, pero después obviamente como no puedo enchufar mi máquina a 500 kV, ni a 220 ni 132 kV, había que hacer la operación interna, perdón, la operación opuesta que era empezar a bajar la tensión y llevarla a líneas de baja tensión, a baja tensión para su consumo en utilizadores pequeños, de pequeños consumidores, fábricas, bueno, entre los pequeños consumidores estaríamos nosotros. Bueno, si se analizan, esa red se caracterizaba básicamente por un flujo de potencia unidireccional y estaba muy dominada por una máquina que eran los transformadores de potencia que permiten aún hoy subir y bajar tensión. A principios del fines del siglo XX, principios del siglo XXI, uno empezó a sentir nombres como la cumbre de Río y otro tipo de cosas y el problema del calentamiento global, y empezaron a aparecer otros factores que allá en los albores de la construcción de grandes líneas de transmisión no se tenía muy en cuenta, que es la idea de descarbonificar un poco la sociedad pues, por el problema del calentamiento global. Empieza a aparecer un problema que está muy asociado a lo que, por ejemplo, estamos haciendo ahora, que es lo que se denomina la sociedad digital, como en estos momentos estamos todos en distintos lados y sin embargo cosa que hace 30 años era impensable, estamos asistiendo a una conferencia virtual, y también un poco la eficiencia energética, porque al principio se hacían grandes centrales para las horas pico de consumo y bueno, el resto de las horas no importaba, pero bueno, hay que mejorar la eficiencia energética. Bueno, estas transparencias más o menos son conocidas, hablan del calentamiento global, como bueno, el dióxido de carbono, los países más desarrollados, esto obviamente por eso aparece Australia, es dióxido de carbono por número de habitante, y todos más o menos conocemos esto, y la gente, bueno, quiere evitar eso, y entonces, bueno, se empiezan a aparecer más las energías renovables y otro tipo de fuentes primarias para generar energía. Lo que por ahí no está tan diseminado, de tan familiarizados que estamos con eso, aún la gente que no es especialista y sin darse cuenta, es el problema de las TICs. Las TICs son ubicuas, o sea, están en todos lados. En estos momentos, acá estoy sentado rodeado de microprocesadores. Tengo un router, tengo la computadora, tengo el teléfono por al lado, entonces estoy rodeado de microprocesadores y ni siquiera me doy cuenta. En nuestro proyecto institucional, por ejemplo, uno de los proyectos institucionales de nuestro instituto es en Internet de las cosas, o sea, va a estar lleno de microprocesadores, ya está lleno, pero se imaginan esas cosas que uno dice de hacer el control de stock en la heladera y que entonces vamos a pedir automáticamente al supermercado todo lo que nos está faltando. Bueno, uno lo vive cotidianamente, o sea, mis hijas que todavía no tienen edades de universidad, o cualquiera de sus hijos, hasta usan televisores y máquinas y cosas que están llenas de microprocesadores. En muchas viviendas, en equipos que contienen microprocesadores empotrados en muchos diferentes dispositivos. ¿Qué es lo que sucede? La gente se va haciendo exigente y existe una tendencia a reclamar en esas tecnologías que soportan a la sociedad digital una disponibilidad 24/7. O sea, queremos estar siempre, o sea, en estos momentos le estoy rezando a mi proveedor de internet para que no se corte internet y poder seguir con esta charla. Entonces,
uno empieza a pensar en la confiabilidad de esos equipos. Y esos equipos están todos alimentados eléctricamente. Entonces, por ejemplo, en la actualidad, en ciertos lugares del mundo se solicita una confiabilidad, un clúster de servidores de 5 9. O sea, yo quiero que vos no me falles o estés sin falla el 99,999%, lo que equivale a 5 minutos al año. O sea, un año tiene 8.760 horas. Pero hay gente que ya está programando y hablando y probando la cirugía remota a través de telemedicina, por ejemplo. Bueno, se imaginan que uno no puede estar en medio de un quirófano y que se le corte la energía eléctrica y diga, bueno, no puedo seguírtelo. No va a estar uno, va a estar un robot, no sigue la teleoperación porque se cortó la energía eléctrica. Entonces, eso reclama una confiabilidad de 99, y todos estos 9 que siguen acá atrás, lo que equivale a unos pocos milisegundos de corte al año. Entonces, de las 8.760 horas, nosotros queremos tener energía eléctrica todas las horas menos unos pocos milisegundos. Eso lleva a esta transparencia. Esta transparencia yo la conozco hace bastante, pero sí me llamó la atención, para dar los créditos, no es la misma para no copiar la transparencia, pero está adaptada de una transparencia del Electric Power Research Institute de los Estados Unidos. El EPRI, más conocido como, bueno, EPRI en castellano, pero... entonces, esta transparencia muestra en el eje de abscisas los años, acá del siglo XX, de 1900 a 2000, y esto más o menos cómo ha sido el reclamo de la sociedad en cuanto a la confiabilidad. Bueno, al principio estoy acá por 1900, estaba don Thomas Alva Edison, o un poquito antes de 1900, que iluminaba con la lamparita, con la bombilla, iluminaba los sótanos de las personas, había logrado hacer así, bueno, todos sabemos que usaba continuo, etcétera, pero bueno, la gente toleraba, si tenía que volver a usar el farol para bajar al sótano, toleraba una confiabilidad de un mes al año de cortes, o sea, un 90%, estos son los cortes, ¿no? Obviamente un mes al año, eso da aproximadamente 1 sobre 12, da 90% de confiabilidad al año. Y bueno, la iluminación sigue así, si se nos corta, bueno, no pasa nada, acá ya estamos en el año 2000, bueno, ya le reclamamos 95, no sé, usaremos una vela como solemos usar nosotros, o un farol. Después empiezan a aparecer los motores hacen distintas cosas en las plantas, ya lo sabemos, y bueno, empieza a ser necesario mejorar la confiabilidad desde el punto de vista de los motores, las centrales conectadas pasa lo mismo, y llegamos acá, lo que está encirclado, aparecen las computadoras, lo que vamos pidiendo el clúster, y acá por el 2000 y un poquito, digamos 2005, 2010, irrumpe o está evolucionando lo que se llama la sociedad digital, y bueno, en la sociedad digital lo que necesitamos es tener una alta confiabilidad, como decíamos antes, o eso es lo que se prevé. Bueno, este es un caso particular para que vean que lo vivimos en carne propia. Todos, supongo, los que vivimos en Argentina recordamos el gran apagón del Día del Padre del año pasado, del 16 de junio. No nos pasa solo a nosotros, ha habido apagones en Nueva York, ha habido apagones en la costa este de los Estados Unidos. En este contexto aparece este señor, su nombre Masud Amin, y es conocido, se le ha dado el título por los especialistas, personas mucho más especialistas que yo, o sea, yo me dedico al Smart Grid, pero hay personas, por supuesto, en el mundo mucho más especialistas que yo, y mucho más importantes, y cuyo trabajo tiene mucho más impacto que el mío, que es el director del Instituto Tecnológico en la Universidad de Minnesota. Y entonces él acuñó una frase que dice que desde su punto de vista, el desafío para la red eléctrica en el nuevo ámbito de la sociedad digital es que permanezca como una reliquia del siglo XX o se reconvierta para ser la infraestructura básica que sea el soporte de la sociedad digital del siglo XXI. Ahora, la visión de la gente atrás de eso es cambiar totalmente la estructura de la red. Esa estructura que yo les había dicho que era de flujo de potencia, prácticamente de mayor a transmisión, generación, transmisión y utilización, es hacer una red completamente distinta. Se llama Smart, va a ser tan Smart como nosotros la podamos hacer,
igual que pasa con los sistemas de comunicaciones. Pero esas redes van a tener fuentes de energía mucho menos contaminantes, van a tener generación distribuida, se empieza a hablar microredes, va a haber una, creo que de continua, si no leí mal el resumen, bueno, eso después lo explicará él, el profesor Carlos Bordón va a haber otra plenaria sobre microredes, almacenamiento para tener rápida disponibilidad de energía y aumentar la eficiencia. En ese contexto, esta máquina tan importante que había sido el transformador, que lo único que hacía es mantener la forma de onda, pero que es típicamente sinusoidal, no importa por qué, en la transmisión de alterna es típicamente sinusoidal, el transformador elevaba y bajaba tensión. Ese era fundamentalmente sin cambiar la forma de onda, manteniendo una forma de onda sinusoidal, perdón, hablo en pasado, pero aún lo hace, manteniendo una forma de onda sinusoidal de una misma frecuencia, pero de distintas amplitudes. Bueno, básicamente esa máquina, que hay un montón en toda la red de distribución, va a ser reemplazada por convertidores electrónicos de potencia. Bueno, ¿cómo se relaciona esto con lo que nos interesa a nosotros, por lo menos en este congreso? La mayoría de la gente está interesada en el control y la estabilidad, más allá de que esto es una aplicación importante. Esta primero acá en recuadrado en gris es una referencia, que no es un paper, es un reporte técnico de un comité de la IEEE. Bueno, supongo que la mayoría saben cómo se organiza a veces la IEEE, hace comité técnicos que estudian distintos temas, y la traducción de esto dice: definiciones y caracterización de la estabilidad del comportamiento dinámico en sistemas, que se refiere a sistemas eléctricos obviamente, con alta penetración de tecnología, con interfaz de tecnología de electrónica de potencia. El reporte es de este año, es de abril del 2020, y lo que dice, en lo que acá recuadré en rojo, dice: desde la publicación de uno, este es uno de los primeros párrafos del reporte, desde la publicación de uno, sin embargo, los sistemas eléctricos de potencia en el mundo han experimentado una importante transformación, la cual ha sido predominantemente caracterizada por un incremento de la penetración de la tecnología, bueno, de los convertidores electrónicos de potencia. Entre estas nuevas tecnologías están la generación eólica y fotovoltaica, varias tecnologías de almacenaje, los FATS, que son Flexible Transmission Systems, ciertos dispositivos, la conversión para la transmisión en líneas de continua de alta tensión, y que aún las cargas están interfaciadas con la red. O sea, las cargas tienen muchas veces adelante un convertidor. Muchos por ahí han sentido hablar de, por ejemplo, power factor, correctores de factor de potencia, aún en electrodomésticos y eso por el estilo. Bueno, cuando se refiere a uno, muchas de las personas se repiten, porque estas personas son gente, digamos, muy reconocida y con muchos años de experiencia, aquellos Claudio Canizares, Nicolás Harsi, se repite, bueno. Pero fíjense que cuando habla de uno, acá dice: desde uno ha cambiado todo esto, y la penetración de convertidores electrónicos de potencia. Son 16 años. Uno es una referencia del 2004. Lejos estamos en escala de tiempo de ser un siglo. Son 10 años, es la primera década y un poquito más del siglo XX. Bueno, como nota de color, para que vean cómo las plenarias que pueden llegar a verse atraviesan transversalmente este tema, la referencia 5 es una referencia sobre microredes, también un reporte importante de la electrónica sobre microredes. La referencia 24, van a ver hoy a la tarde, el que quiera, una plenaria de Ricardo Sanfelice, que habla sobre sistemas dinámicos híbridos, y la referencia 74 es nuestra. Entonces, 3 de las plenarias están, por decirlo de alguna manera, 3 de los temas que hay en las plenarias, es decir, el 50% de las plenarias de la temática atraviesan este reporte. Perdón que interrumpa, Jorge. Sí. Para orientar más o menos, quedarían unos 40 minutos para que sigas charlas. No sé si querés que te vaya diciendo el tiempo o cómo querés que hagamos. No, tengo unos relojes acá.
Bueno, perfecto. Pero igual si querés anda marcándome como moderador. Gracias. Bueno, y esta es, ¿qué pasa? Bueno, cuando se estudiaba la energía eléctrica, bueno, hay que hacer controles de distintas variables y entonces las escalas de tiempo de los controles estaban en este orden de tiempo. La dinámica del ángulo, se estudiaba el control de frecuencia, el control de tensión. El tener convertidores electrónicos de potencia nos va a permitir actuar mucho más rápido. Esa es la idea y vamos a estar en este orden de escala. Bueno, como les decía antes, los sistemas de potencia en todo el mundo han experimentado una significativa transformación, la que predominantemente ha sido caracterizada por la presencia de convertidores electrónicos de potencia. Bueno, esto es lo que dice el reporte, lo recuadrado en rojo, lo recuadrado en azul corre exclusivamente por cuenta y riesgo mío. Esto lo digo yo, dice, en realidad toda esta tecnología sirve para cambiar la forma de onda de señales de corriente y de tensión a través de convertidores electrónicos de potencia y emplear a los convertidores electrónicos de potencia para acondicionar energéticamente diferentes generadores eléctricos cuya fuente primaria son diversas, destacándose en la actualidad la energía eólica y la fotovoltaica. Además, los CEP permiten desarrollar fuentes de corriente y tensión que ayudan a mejorar la calidad de la potencia eléctrica, lo que redunda en importantes beneficios desde el punto de vista económico. El desempeño del sistema obviamente dependerá del control de los CEP y de la capacidad de actuación que ellos tengan. Bueno, todo esto hay una sociedad en la IEEE Smart Grid, pero que está lleno, fíjense, aparece la sociedad de control de sociedades socias. Bueno, si creemos en mi párrafo azul anterior, todo esto se trata de hacer generadores de corriente y de tensión. Y acá van los generadores de tensión y corriente, dos generadores de corriente básicos, que constan de una batería y una inductancia para hacer un generador de corriente y una llave que conmuta. La llave que conmuta pasa de corte a saturación, bueno, se puede modelar como una señal de comando que vale 0,1. Y acá lo que hice fue conectar los mismos elementos de otra manera, pero fíjense lo que pasó. Mientras que en este con fondo naranja el sistema es lineal, si tomo a la U como una considero una U función del tiempo. No consideremos por ahora que conmuta. Bueno, pero el modelo, si hago una normalización, es este X punto, que es un estado, U menos lambda X, el modelo es lineal. En este, por solo cambiar la configuración, después de la normalización, tiene el producto de X, que es el estado, por U. Y es un sistema de un solo estado, pero ya de hecho es no lineal. Esto no es lineal, es bilineal, tiene el producto X por U. Ahora bien, si controlo usando un control lineal, suponiendo ahora vamos a ver, en realidad se diseña el promedio y después se actúa sobre la llave en función de este promedio. Bueno, para el primer generador de corriente, el que está a la izquierda, es la dinámica del error, completamente lineal. Para el segundo, si pongo esta ley de control, la que está con fondo rosa, el sistema es altamente no lineal. Ahora tomo la ley celeste, fíjense lo que voy a hacer. Si tomo la ley celeste pasa exactamente lo contrario. Ahora esta ley celeste es altamente no lineal, tiene el estado dividiendo, obviamente cuando es cero no puedo dividir, pero bueno, no quiero hacer un generador de corriente que sea de corriente cero. Entonces ahora en el primero la dinámica del error es muy lineal, el error está definido como el estado, o sea la corriente, el valor de la corriente menos la referencia que quiera seguir. Puedo hacer un generador de corriente de cualquier forma de onda, ahora lo vamos a ver, o de forma de onda arbitraria. Y este es, pero sin embargo, en el caso de este que era no lineal, pongo esta ley azul no lineal y la dinámica del error me queda lineal. Bueno, puedo hacer un generador de ondas arbitrario. Por ejemplo, acá hice uno con ciertas restricciones, porque la llave varía entre 0 y 1. Hice una sinusoide con una media de 0,6, o sea, montada sobre una continua de 0,6. Y esta es la señal de comando. La señal de comando es una señal promedio. Ahora vamos a ver cómo se hace esto. Bueno, un generador de tensión de un estado obviamente es el dual.
de lo anterior, puedo hacer un generador de tensión poniendo capacitores, una fuente de corriente, también los puedo hacer lineales o no lineales. Bueno, como resumen de esta primera parte, de esta introducción, podemos decir que existen fuertes razones tecnológicas para estudiar el control de los convertidores electrónicos de potencia y que hay distintas topologías que dan origen a modelos lineales o no lineales. Y lo que vamos a pasar a hacer ahora es ver controladores de dos estados. En realidad esas fuentes de corriente que puse antes van a atacar capacitores para convertir la corriente en tensión. Bueno, estos son los convertidores básicos que alguno puede haber visto. De dos estados es una fuente de corriente como pasaba antes, que ataca un capacitor y lo convierte en tensión. Acá hay las llaves que actúan en contrafase, un inductor, bueno, y acá puse una carga por algo que voy a hacer después, generalizada, pero en una primera etapa vamos a suponer que solo está la resistencia de carga y que la resistencia de carga es conocida. Bueno, esto baja tensión, o sea, es un convertidor step down, o sea, la tensión en el capacitor va a ser menor que la tensión en la batería, y el bus sube tensión. Esto ya hace las dos operaciones básicas, lo estoy haciendo en continua. Si ustedes recuerdan, el transformador, aunque lo hacía en alterna, después vamos a pasar a alterna, el transformador, aunque lo hacía en alterna, las operaciones básicas que tenía que hacer era subir y bajar tensión a lo largo de la red. Bueno, y esta es una topología que hace las dos cosas. Bien, una consideración que voy a hacer ahora es cómo se construye la ley de control. Las llaves en realidad conmuta entre 0 y 1, pero básicamente, considerando que eso es la realidad, las llaves conmutan a alta frecuencia, uno puede diseñar un control promedio en el sistema promediado y después implementar con PWM la señal de comando. Bueno, eso es lo único que voy a decir de esto y voy a seguir adelante. Bueno, voy a considerar el convertidor buck ahora, que es el que baja tensión. Si ustedes se fijan, estas son las dos ecuaciones de estado, es algo relativamente sencillo. Pero cuando el convertidor es buck y la carga, recuerden que es R, no es una carga generalizada todavía. Estas son las ecuaciones, la tensión en el capacitor es BC, esta es la corriente en la inductancia es IL, el valor de la inductancia es L y el valor de la capacitancia es C. Hay una carga que es una resistencia R. Este convertidor, que muchos hasta lo han visto en un curso de grado, digamos. O la mayoría lo ven en cursos de grado. Si yo quiero hacer, acuérdense que voy a pensar que tengo una U continua acá que toma valores continuos. Si yo quiero, como esto es todo lineal, puedo hacer la función de transferencia y encontrar la salida de tensión en el capacitor. Y entonces, si hago la función de transferencia, esto me queda un polinomio de segundo orden, y esta función de transferencia, eligiendo la salida de tensión en el capacitor, no tiene ceros. Bueno, voy a definir ahora, es un parámetro que me va a servir para trabajar en sistemas no lineales, que se llama grado relativo. Entonces, el grado relativo es las veces que debo derivar la salida que yo elija para encontrar el control explícitamente. Entonces, en este convertidor, bueno, supongamos que tomo una de dos salidas, tomo la tensión en el capacitor, derivo una vez, y como aparece esta ecuación, el control no aparece explícitamente. Derivo una segunda vez, y ahora sí, porque cuando aparezca IL punto en la segunda derivada va a aparecer el control. Bien, si elijo la IL, derivo una vez y me aparece el control explícitamente. Si se fija la función de transferencia, la diferencia es que si n es el grado del sistema, que vale 2, porque hay dos estados, la diferencia entre los polos del numerador, del denominador, del grado del polinomio denominador y el grado del polinomio numerador es lo que se llama el grado relativo. O sea, en este caso es 1, derivé una vez, en el caso de la IL, derivé una vez, por eso el grado es 1, pero en este tuve que derivar dos veces. Acá el grado del denominador es 2 y es 0 el del numerador. Acá es 2 el denominador y 1 el numerador. Bueno, ¿qué ideas se encuentran atrás de esto? De esta definición de grado relativo. Voy a tomar un sistema lineal. Este sistema con fondo en naranja. Es un sistema cualquiera.
y voy a elegir una salida, x1. Elegí la salida x1 y esta es la función de transferencia. Si esta es la función de transferencia, no aparecen ceros, y este es, el grado relativo es 2, porque, bueno, porque expliqué antes. Y ahora lo que voy a hacer es mantener el mismo sistema, el de fondo naranja es el mismo sistema, es x punto, bueno, menos x1 más 2x2, u, y voy a cambiar la salida. En lugar de tomar la salida x1, voy a tomar como salida x2 menos x1, un ejercicio de control lineal. Cuando hago eso, aparece un 0. Y para colmo aparece un 0 en el semiplano derecho. Por lo que expliqué antes, el grado relativo es 1, y ustedes están acostumbrados, o la mayoría de la gente que hizo un curso básico de control, toma sabe hacer el lugar de raíces, y lo que va a pasar habiendo un 0 de no mínima fase, que si yo subo la ganancia, en algún momento los polos de lazo cerrado, el sistema se van a estabilizar porque los polos de lazo cerrado van a pasar al semiplano derecho. Bueno, puedo poner compensadores, acá está en rojo un PD, etcétera, y voy a seguir teniendo el mismo problema, porque yo no puedo compensar, no puedo cancelar los ceros de lazo abierto. Sigo haciendo ejemplos y siempre tengo el mismo problema. Bueno, entonces, es importante marcar esto. Acá hay 3 comparaciones. Dependiendo de la salida que yo tome, fíjense, el denominador es todo igual porque el sistema en naranja es siempre el mismo. O sea, este es otro, no importa, tiene autovalores en menos 2 y menos 1. Pero de acuerdo a qué salida yo tome, esto va a pasar lo siguiente. En el primer sistema, segundo orden, puedo subir la ganancia hasta infinito que nunca se va a inestabilizar. Piensen que un objetivo importante en los sistemas de control es subir la ganancia para tener buen seguimiento de referencia o para rechazar perturbaciones. Y después tengo, pero si tomo si cambio la salida, me va a aparecer un 0, y un 0 puede aparecer en el semiplano derecho. Estos sistemas se conocen como sistemas de no mínima fase. Bueno, este término me mete una especie de retardo, porque son los primeros años de un retardo puro, de la expansión en serie. Bueno, lo mismo, tomo que es con signo menos, o sea, contrario a le doy vuelta menos la salida, en la salida IC, y me pasa exactamente lo mismo. Bueno, como dije antes, en los sistemas lineales pasa eso con el grado relativo. Entonces el grado relativo va a ser algo que nos va a servir para trabajar en sistemas no lineales. Regresemos a los convertidores Buck y Boost. Bueno, y acá otra vez, vuelvo a comparar topologías. Una en fondo naranja, con las ecuaciones que describen los modelos que describen las topologías, y otra en fondo blanco. ¿Cuál es la gran diferencia entre esto? Mientras que en la de fondo naranja, que es el convertidor Buck o Buck, no hay producto de estados por comandos, sí. Eso pasa en el convertidor bus. O sea, independientemente de que el control sea conmutado, no, estoy considerando un control continuo, el sistema blanco es no lineal. Y el sistema naranja, puedo decir que su descripción es lineal. O sea, esto es AX más B por U. Mientras que esto es AX más B de X por U. Es bilineal el sistema. Si yo elijo la tensión del capacitor en el naranja, no hay problema, el grado relativo es 2. Es como que su función de transferencia, si elijo la salida, es lo que expliqué antes, la tensión. Si elijo la tensión en el capacitor, en el blanco, o sea, en el convertidor boost, en el que me va a elevar tensión, el grado relativo es 1. Bien. Entonces nos queda claro que esta idea de grado relativo, que la voy a usar adelante. Bueno, ahora hay que entrar con el convertidor boost. O sea, muchas veces se necesita elevar la tensión, la acción de boosteo es una acción muy, muy común. Entonces, si yo elijo en el convertidor boost una salida que presente un polinomio con monomios lineales en corriente en el inductor y obtención en el capacitor, es una salida con grado relativo 1.
¿Por qué? Porque cuando ponga BC, como acá hay un término que es U por IL, cuando derive BC me va a aparecer el comando. Entonces voy a hacer comparaciones de estas ideas de grado relativo y ver qué pasa, pero hay algo fundamental que tenemos que recordar y es que la propiedad del grado relativo depende de la salida elegida. Entonces, que a mí me apareciese en un 0, y en este, por los ejemplos que puse, de no mínima fase, lo que me limitaba a subir, lo que me limita a subir la ganancia, porque el sistema se inestabiliza si subo mucho la ganancia, lo que a mí me limitaba a eso era que apareciesen ceros, y los ceros aparecen, en este caso que es 2, por ejemplo, cuando el grado relativo es 1, o los ceros equivalentes, porque esto es no lineal, no puedo hacer, tengo que hablar de dinámica de los ceros. Ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En un convertidor bus, la tensión en el capacitor es una salida de fase no mínima, se comporta como si fuese un cero en el semiplano derecho. Entonces, si yo tomo la salida como BC y empiezo a realimentar BC, aunque puedo jugar también con la IL, que mete acción anticipativa, no voy a poder subir la ganancia más que tanto, porque es como me pasaba en el caso lineal, al ser de no mínima fase, llega un momento que sigo subiendo la ganancia, el sistema se inestabiliza. Eso se estudia la dinámica de los ceros en no lineales. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Puedo hacer otra cosa? Sí. Tengo este convertidor bus, que es esto que está acá, y en lugar de tomar como salida funciones lineales, o sea, elevadas a la 1 de BC y de IL, voy a tomar como salida funciones no lineales. Tomando esta salida que está acá, que es la suma de la energía, supongo que ven la manito dando vuelta, que es la suma de la energía en el capacitor más la energía en el inductor, la inductancia y la capacitancia, fíjense lo que pasa. El grado relativo es 2, porque cuando yo derivo una vez, el resultado es E por IL menos BC cuadrado sobre R. O sea, la potencia de entrada menos la potencia de salida. Obviamente, esto es energía, al derivar tengo potencia. Esta es la potencia en los elementos pasivos, escrita como la diferencia de la potencia de entrada menos la potencia de salida. Y no me apareció la U, cosa que sí me hubiese pasado si hubiese tomado la C o la IL como variables de salida. Esto rompe con el arraigado preconcepto que arrastramos de sistemas lineales, que es realimentar salidas que son funciones lineales de los estados. Se pueden realimentar salidas que son funciones no lineales. Y, bueno, y obtener este tipo de cosas. Aún hoy uno sigue viendo, hasta hace 10 años no veía ni eso, pero de 10 años para acá mucha gente arranca y empieza a poner controladores bus y pone, bueno, la I es una salida de no mínima fase. Tomar la tensión en el capacitor es una salida de no mínima fase. Bueno, quizá no estén muy acostumbrados a esto. Las ecuaciones están puestas porque las pongo para explicar cosas, no para que entiendan las ecuaciones, porque entiendo que hay gente que por ahí no es especialista en convertidores, tiene que ver esto como un sistema. Entonces, si tomo eso, yo puedo decir ahora, hacer lo que se llama un cambio de coordenadas o una transformación. Lo que pasa es que en este caso la transformación es una transformación no lineal de los estados. Ustedes muchos están acostumbrados a hacer transformaciones lineales de los estados. Por ejemplo, cuando querían pasar a la forma controlador o diagonalizar un sistema que fuese diagonalizable a través de transformaciones lineales o transformaciones de similaridad, aquel que cursó control moderno. Bueno, ahora voy a hacer transformaciones no lineales. Solo 2 estados tengo, Entonces la transformación no lineal que voy a hacer es, lo primero, tengo que poder ir y volver, no importa, la transformación va a ser invertible. O sea, esta matriz cuando hacían transformaciones lineales tenía que ser no singular. Bueno, voy y vengo, si calculo phi... si elijo I1 como esta salida, puedo calcular la I punto, llamarla phi2, esto está en forma de variables de fase, phi1 punto igual a phi2, y acá me quedan unos términos no lineales y la salida me quedó lineal. Bueno, esta es una representación en variables de fase, o sea, es como cuando ustedes tenían el sistema, les dan un sistema cualquiera, x punto igual a x más b por u, y aplican una transformación z igual a t de x. Y lo cambian y lo representan con otra matriz que en general llaman A estrella o A tilde, B estrella y todas esas cosas. Bueno, hice lo mismo con un sistema no lineal sencillo de 2 estados. Pero lo que hice fue elegir una salida
que no era una salida lineal de la tensión, que en general es lo que uno quiere controlar. Bueno, una vez que uno hace eso, puede hacer esto. Tiene el sistema acá y tiene alfa más beta U. Esto es bastante conocido, hace, qué sé yo, 30 años atrás no era conocido para los teóricos, pero no tan conocido para las aplicaciones. Aún hoy se siguen controlando, digamos, con salidas de no mínima fase, los convertidores se encuentran un montón de artículos, pero hace 30 años atrás esto no era tan conocido, y entonces puedo cancelar esta no linealidad poniendo un control auxiliar omega. Muchos conocen esto como el control auxiliar, como el feedback linealization. El que va un poco más a la teoría la conoce como flatness, teoría de planitud, o como quieran llamarla, pero la cuestión es que hago algo muy similar a lo que había hecho con el generador de corriente, aunque acá hay dos estados, con el generador de corriente cuando había controlado no lineal. Si hago esto, la descripción, acá aparece un omega, a un omega lo puedo controlar no linealmente en Φ1 y Φ2, pero obviamente Φ1 era esta función no lineal, la energía en el capacitor más la inductancia, y Φ2 la potencia. O sea, esta ley de realimentación, vista en las coordenadas originales, que así la puedo construir, tomo la IL, la elevo al cuadrado, la BC, la elevo al cuadrado, etcétera. Una ley de control altamente no lineal. Yo les digo, ustedes reemplacen. ¿No ven esta ecuación de arriba, donde está cosa? Acá arriba, donde está la U. Réstenle esta alfa, que también es una función recontra no lineal, y divídanlo por este beta. Siempre que sea esto, que no importa, lo van a conseguir distinto de cero. Bueno, para hacer todo esto, lo que yo supuse es que la resistencia era positiva. Era conocida, perdón. Bueno, es como hacer un controlador de cancelación. No lineales. Perdón, Bueno, Jorge, si te quedan unos 20 minutos. sí, más sí, o pero menos. no, el número que estás viendo acá abajo no es. Está bien, gracias. Perfecto, Voy porque más, ya me estaba asustando. Gracias, Jorge. voy más de la mitad de la charla. Entonces, está bien. Entonces, bueno, en Sliding Mode pueden construir la superficie con Sliding Mode y bueno, esto no, ahora es bastante difundido, pero antes no era muy difundido. Tienen esos problemas con la dinámica de los ceros. Si realimentan tensiones y si buscan superficies, no pueden subir mucho la ganancia. Bueno, la idea es hacer Sliding Mode con esta superficie. Si quieren ver autores que hagan Sliding Mode, tienen a Heber Sira Ramírez, bueno, el mismo Utkin ha hecho Sliding Mode de convertidores. En este trabajo, Utkin, que es bastante nuevo del 2013, usa la salida, la BC lineal. Bueno, Chris Edward es otro autor. Bueno, hay otro tipo de controles, AIDA, pueden usar lo mismo, pueden usar AIDA en coordenadas originales, buscan trabajos de Romeo Ortega y de Arnaud Doria Cerezo, y también pueden hacer Model Predictive Control. José Rodríguez, Manfred Morari o el profesor Carlos Bordón, que va a hablar de esto. Ahora, uno puede hacer Model Predictive Control. Muchas veces lo que se tiene que preguntar es cuál es el índice, no importa, ya les van a explicar bien cómo es Model Predictive Control, el índice de comportamiento, pero uno podría hacer Model Predictive Control en el dominio transformado. Entonces, si está haciendo en el dominio transformado y está usando Φ1 y Φ2 como variables, por ejemplo, en lugar de las corrientes, está haciendo, o sea, el índice es comportamiento no lineal. Bueno, también hay otra técnica que se llama backstepping. Pero todas las técnicas se parecen mucho, y la idea que les tiene que quedar es en este convertidor Bush, de tomar una salida que tenga grado relativo 2. Eso les va a facilitar mucho las cosas, una salida no lineal. Entonces, en los convertidores continua, Buck y Bush, que realizan las funciones básicas de reducir y elevar tensión con carga conocida constante, se puede realimentar salidas cuyos grado relativo sea igual al orden del sistema para evitar la dinámica de los efectos, principalmente si la misma es inestable. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es ver una generalización de esto. Bueno, hay unas cargas de... bueno, una cosa que ha aparecido mucho con esto de las microredes y la verdad son las cargas de potencia constante. Entonces,
considerar una carga generalizada que tiene una resistencia, un generador de corriente y una carga de potencia constante. Bueno, en cargas de potencia constante el mundo no trabaja hace tanto. Nosotros hemos hecho cosas y ese trabajo nos pone en un histograma de países que ha desarrollado este tipo de cargas de potencia constante. Entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a describir con 3 coeficientes, los mismos modelos que tenía antes, pero ahora estos modelos, de acuerdo a los coeficientes alfa, beta y gamma que ponga, me van a describir, de acuerdo a las funciones de alfa, beta o gamma, los valores que yo le dé alfa, beta o gamma, me van a describir cualquiera de las 3 topologías. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es lo que viene a continuación. Si hago alfa igual a 1, 0, en esta tabla, y gamma 0, me da el bus, si hago esto, y me da el bus, si doy estos valores a los coeficientes. Y fíjense que la potencia tiene este valor. Bueno, entonces voy a hacer muy similar a lo que pasó antes. Voy a tomar genérica la función Z1, una salida que tenga la energía. De acuerdo a los de que tengan gamma, beta y alfa, van a representar el convertidor bus, el convertidor bus o el convertidor bus-bus. Bueno, aparece una carga de potencia a la que está P, que voy a suponer desconocida. Entonces esa P que voy a hacer desconocida, lo que puedo hacer es estimarla. Para estimarla puedo hacer un observador con dinámica lineal de... Para eso tengo que elegir como salida de corrección esta función de energía. Y hago un observador. Bueno, básicamente el observador lo que está haciendo es estimar derivadas. No vamos a hablar de estimación de derivadas y diferenciadores. Bueno, Hernán también puede hablar de eso. He visto algunos trabajos de él por ahí. Y entonces uno estima la variable carga y construye la ley con la estima. Bueno, y esto da, acá hay un ejemplo en convertidor bus que está bastante planito porque estos ejemplos son de simulación. Esto está cargado con la carga de potencia constante de R y se supone desconocida, se hace esta variación de potencia. Bueno, hay algunos saltos obviamente, pero esto controla perfectamente. Y este es un poco más de Ripley porque estos son los resultados experimentales. Este es un bus cargado con una carga de potencia constante y una resistencia. Bueno, entonces los convertidores básicos con carga generalizada, en el caso de convertidores continuos estados, la salida plana existe, que es esa salida que yo elegí, y podemos controlar convertidores. Hay convertidores de más estados, no me voy a dedicar, bueno, son el QC, el Z y el CPIC, y lo que prefiero es pasar a convertidores de alterna. Bueno, los convertidores de alterna, están los convertidores monofásicos, básicamente es lo mismo o similar a lo que se hace con el convertidor de continua, nada más que esto tiene que ser la referencia tiene que ser una alterna y obviamente tengo que poder hacer la alterna, por eso están estas topologías, por ejemplo, tomemos la de la derecha que tiene 4 llaves. Bueno, recuerden esta frase del reporte que había contado de cómo influían, o este párrafo, los convertidores electrónicos de potencia en estas nuevas tecnologías. Esto es un convertidor recontra usado porque es trifásico, que es el Voltage Source Converter, y que se usa para un montón de cosas. El convertidor, lo vamos a ver, esta es una transparencia que no importa, este es el convertidor, es el convertidor fuente de tensión. Lo que le voy a contar ahora, bueno, está en 2 trabajos recientes nuestros, de nuestro grupo de trabajo. Este es el Voltage Source Converter que se usa en un montón de aplicaciones. Es trifásico, en este caso, porque no hay mucho de tensión trifásica dando vuelta. Tienen unas piernas que conmutan, que son estas llaves de acá. Un capacitor, y acá lo que hemos supuesto es una carga. Esto, si voy a inyectar a red, esto podría venir del bus del DC-Link de solar, del DC-Link de un generador eólico o de cientos de otras formas, y acá voy a inyectar a red como si fuese un generador de corriente. Entonces yo les digo, esto, una choqueante transparencia. Tengo este modelo del sistema, donde S es la energía en la capacitancia. S, no sé cuántos saben de esto, pero hacer la teoría de Akagi, es la potencia compleja instantánea.
Entonces les digo, bueno, tienen que comandar estas llaves. Estas llaves, mu es una variable compleja, aunque acá hay tres, mua, mu b y mu c, como hay una ligazón algebraica, esto en realidad es un número complejo de dos variables, generalmente, típicamente llamado mu alfa más j mu beta. O sea, este es un número complejo. Pero este es el número complejo que ustedes tienen que poner para controlar estas llaves, para tener lo que ustedes desean. Y les digo, bueno, ese mu pongan esto. Ven tensión acá, en la red, dividan por la tensión del capacitor, multipliquen por el conjugado de U, tomen la R, la J, la omega, la L, hagan esta ecuación matemática. Y en la U, hagan esto que está acá abajo. Si hacen eso, van a tener un control hermoso continuo como tenía antes, donde W es una función lineal, y van a seguir las trayectorias que ustedes quieran. Entonces, ustedes me dicen, bien, bárbaro, mago. Bueno, en realidad, esa ley yo no la obtuve por magia. O nosotros no la obtuvimos por magia. En realidad esa ley la obtuvimos, fue constructiva. Entonces, este es el modelo, muchos más de ustedes lo conocen en corriente. Esta es la corriente, todas las variables en alfa beta con la transformación de Clark. Bueno, y esta es la red ideal. Y entonces, esto da el modelo. ¿Y ahora qué hago constructivamente? Esta es la ley tiene P y punto, o sea, derivadas de potencia, etcétera. Vuelvo a hacer, esto da todas unas curvas muy bonitas, que alcanza para que nos publiquen el trabajo. La ley es constructiva. Otra vez hago exactamente lo mismo, elijo una salida Z1, voy a hacer la feedback la linealización por realimentación no lineal. Elijo una ley, que es la salida, un cambio de variables, fíjense, este cambio de variables es altamente no lineal. No elegí realimentar las tensiones y las corrientes. Elijo realimentar esto, hago Z2, y Z2 punto es esto. Entonces, la descripción del modelo quedó una descripción lineal. Guarda que una de las variables es compleja. Y después sí, cancelo como tengo que cancelar la no linealidad, tengo W, pero fíjense la descripción entre acá, acá, acá y acá es lineal. Son ecuaciones complejas, pero hacen eso. Vamos a borrar todo esto. Bueno, entonces, el Volta-Short Converter es re importante porque se usa para un montón de cosas. Yo encontré este trabajo, entre los muchos que hay, este trabajo es relativamente nuevo, de septiembre de 2020, donde dice no linear control para grid tie inverter para estabilizar la futura Smart Grid. Y si uno mira las secciones, habla primero de topologías, porque topologías hay diferentes topologías, después habla de controladores lineales, otras secciones controladores robustos, otras secciones controladores adaptivos, predictivos, inteligentes, sliding, y habla de la partial feedback linearization. Lo que yo les conté es la full feedback linearization. O sea, la parcial implica realimentar salidas que no son planas, que no son, bueno, esas salidas que dan grado relativo completo. Entonces, un control como esos no está descrito en este trabajo. Nosotros hicimos algunos hace un tiempo y ahora hicimos estos que le cuento. Bueno, una suposición que hicimos al principio es que no hay, que la red es ideal. Y la red suele tener armónicos. La gente estudia mucho los armónicos, hay bibliografía de armónicos desde hace mucho tiempo y hay que tener cuidado con los armónicos. Bueno, los armónicos lo que suele hacer uno es estimarlos y sacarlos. Y para estimarlos hay pero hay un montón de técnicas. Observadores, filtros de Kalman, transformada Gerse, Wedlet, Sogis, Rogis. Bueno, preferentemente hay que detectar sinusoides y después cancelar las sinusoides para tener una forma de onda perfecta. Nosotros usamos observadores. Se puede hacer, son estimadores de señal.
no importa estas ecuaciones. También a veces usamos ROG y van a encontrar mucha literatura para eso. Y acá viene el resumen final. Bueno, sería interesante analizar cuando tienen convertidores electrónicos de potencia, analizar la posibilidad de emplear salidas que sean funciones no lineales de los estados, principalmente cuando aparecen modelos con productos de estados y comandos. Hay muchas topologías, pero todas esas topologías se reducen a pocas cosas. Además, ver la posibilidad de agregar estimas de la carga y sus derivadas para mejorar la respuesta transitoria. Esto puede ser a través de diferentes estrategias de control no lineales. Y le mostré rápidamente en un ejemplo cómo usar sliding, backstepping, AIDA o MPC. Pero la idea fundamental es tenemos que realimentar una salida que nos dé grado relativo, transformar el sistema para transformar las coordenadas para que nos dé una salida que nos dé grado relativo al orden del sistema. Bueno, muy posiblemente esto lo que nos permitirá, que es lo que se buscaba al principio, es mejorar la velocidad de respuesta dinámica en el manejo de potencia dentro de la red o de la microred. Sin embargo, es importante considerar el comportamiento en presencia de las perturbaciones. Bueno, y por eso te decía, Hernán, que no era, hay cosas muy rápidas que era para ajuste de tiempo. Esta transparencia es importante. Entonces, si quedó claro lo anterior, fíjense los títulos de estos seminarios. Pero fíjense quién hace estos seminarios. Esto es la empresa directamente, Mitsubishi Electric, haciendo convertidores de potencia. Esto que habla de la necesidad de que las modernas redes, el control tiene que ser de alta velocidad, este señor no es ningún universitario, ya de red con Acala. Es un... está en la industria. Y esto, bueno, a propósito, por eso lo puse en misceláneos, obviamente, como yo preferí hacer una charla más explicativa en lugar de tirar resultados como loco, bueno, afuera me quedaron los convertidores multinivel, los convertidores multifásicos, esto es para implementación, la conmutación suave. Estos son, bueno, aplicaciones de convertidores multinivel, estos son artículos nuestros, o sea, este es un UPQC, también son artículos nuestros. En todos estos se usan estas estrategias de control. El Cook, que yo me lo salteé, se puede ver como un dual del boost. Y bueno, básicamente lo que parecería es que como que hay dos caminos. Un camino de tratar las dinámicas separadas, muchas veces la gente lo trata como lineales, y otro camino que es mezclando dinámicas para ir más rápido, pero las armónicas serían como el pianito, tenemos que tratar de no tener armónicas en el sistema. Y bueno, para que vean todos los lugares donde se puede usar para mejorar las condiciones de la red, esto solo, hay infinitos trabajos, estos son nuestros, este es uno de los caminos, el camino de separación de dinámicas. Y alguien me cortó porque no se mueve. Y este, perdón, fui rápido. Se me enlenteció, algo me está pasando. Se me cortó la transmisión. No. ¿Me escuchás, Hernán? Sí, ahí te veo moverte. Sí, sí, bueno, te escucho, Jorge, te escucho. Nada más. Entré en una hora como me habías pedido. Pasamos a la última transparencia. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Muy interesante la charla. Veamos si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Pueden levantar la mano. Hernández Batista, te doy la palabra. Hola, Jorge, ¿me oís? Sí, Hernán, perfecto. ¿Cómo andás? ¿Cómo? Bien, bueno, gracias por tu presentación. Muy interesante. Bueno, me hace recordar bien viejas épocas mías cuando había empezado a estudiar estos temas, que compartíamos el instituto. Y bueno, un poco después lo he ido abandonando, pero de todas maneras me genera muchas inquietudes y me pareció muy interesante, que yo la verdad te había perdido el hilo, las últimas donde realimentan las potencias instantáneas. Sí. Y con respecto a eso te quería hacer una pregunta.
no sé, yo he estudiado un poquito el tema hace mucho y me acuerdo que se empiojaba bastante el tema de la potencia instantánea cuando tensión y corriente, las dos tenían componentes armónicos, o sea, no eran las dos sinus, Sí, tenían o continuo o sinusoidal, pero además tenían las dos montadas algo más. sí. ¿Cómo No, no, afecta en eso, este caso? sí. Bueno, eso es el balance de potencia y pasa en todo convertidor. Por eso, aunque lo pasé medio rápido, está en ese trabajo de Fred, nosotros lo que hacemos, lo que vos haces, es limpiar, como vos, suponete un ejemplo como es el ejemplo de sincronización. Voy rápido. O sea, vos vas a sincronizar con red. Lo que vos haces para sincronizar con red es las armónicas los tenés que eliminar. O sea, estimás los armónicos y se los restás a la tensión y entonces te queda la componente fundamental. Ahora, como bien decís vos, ese es un problema que nadie va a salvar. Solo vas a poder estimar, o sea, solo vas a poder conocer, eso bueno, vos te imaginás, Hernán también es un investigador más joven que yo, pero con muchos años en esto. Solo uno va a poder estimar lo que suponga en el modelo que está y solo uno o lo que mida. Entonces nosotros lo que hacemos es restarlo. Lo que hace la gente, y por eso la mayoría de la gente en distribución solo hace modelos de armónicos pensando que solo va a haber armónicos. Pero nosotros el trabajo ese que te mostré es de subarmónicos y va a haber interarmónicos. Nosotros tenemos varios trabajos también de esos que presenté acá, y otra gente tiene mucho. El problema es que vos vas a tener que medirlo y eliminarlo. La recomendación global cuando esto se haga, si me la preguntasen a mí, que no me la van a preguntar, es uno tiene que evitar tener armónicos en la red porque los arrastra, no puede sincronizar. De hecho, sin embargo, existe cierta tendencia a eso, porque por ejemplo vos ves que hasta una heladera, un televisor o en Alemania a una notebook le ponen un corrector de factor de potencia adelante. Eso es porque van a gastar en electrónica aún sin dejar a una lámpara bajo consumo, le ponen electrónica adelante. Con esa electrónica vos generás el factor de potencia que quieras, en general es lo que se hace, y entonces ya tus cargas no te meten en armónicos. Y esa es la idea, pero sí, los armónicos no es que se empiojan, hay un balance de potencia que o los armónicos te quedan en el RIP, en ese ejemplo que mostré, te quedan en el DC, en una de las variables te queda, o sea, te quedan las corrientes o en el capacitor. Entonces, si vos estás sincronizando, por ejemplo, un ejemplo de aplicación de eólica, como trabajaste vos, de inyectar, por eso dije que había que remover el trabajo de armónicos. Eso en el trabajo, yo mostré dos trabajos. En el trabajo de la Power Electronics están removidos. Pero solo vas a poder remover los que supones que hay. Nosotros también tenemos bastante estudiado el problema de resonancia subsincrónica. Vos tenés que modelarlo, o sea, no sos mago. Lo que no ves, o sea, eso es como ir por un camino y que haya un gran lago. O lo ves o lo estimás, porque si no te metes de cabeza en el lago. Son ese tipo de perturbaciones, o sea, pero pasa como cualquier sistema con perturbación. Cualquier persona que haga control basado en modelo, o sea, cualquier cosa que vaya a rechazar como perturbación usando un disturbance observer o lo que sea, o lo hace robusto para esa perturbación, y aun cuando lo hace robusto, lo hace de segundo orden, pero si no conoces nada de la perturbación y ni siquiera podés modelarla, por eso yo digo que las perturbaciones son de... los desconocidos son la dinámica no conocida, etcétera, en realidad son modelos de segundo orden. O sea, vos tenés la radio, el canal de AM, y te cae un rayo, y vos no preparaste el canal para escuchar para ese rayo. Entonces no hay quien te lo rechace, solo lo que sentís en la radio es ruido. No sé si eso contesta a tu pregunta. Sí, Jorge, en parte sí, dentro de las limitaciones que tenemos de comunicación, creo que mejor no me podrías haber contestado. Por ahí me quedan algunas cosas que me gustaría discutir, porque la verdad me sorprendió Bueno, la propuesta de control que no había visto. Y bueno, primero por ahí me pongo a estudiar un poco. Pero, no, pero se hace así. Bueno, eso fue recibido, no sé cuán, por ahí se equivocaron todos los revisores, pero eso lo que tiene es novedoso, hasta llegó a, hay que llegar a definir, pero lo que es novedoso es la formulación, digamos.
Después el control es una herramienta, también compensamos, porque después tenés, o sea, uno es un trabajo en un congreso y el otro es de una revista, también hay que compensar, ahí Sebastián Gómez Jorge, Claudio Busad, etcétera, tenemos que andar compensando los retardos de las llaves, un montón de cosas que en el primer modelo también lo hacemos. Eso es tipo, qué sé yo, podés ver las ideas de Bampler o eso, bueno, también con observadores, estimar los armónicos que generan los retardos de llave, porque, o sea, uno dice, bueno, controlo instantáneamente, pero no es instantáneamente, después hay que armarlo, pero todo eso está armado y todo. También está el problema de los sensores, porque la gente no vea, o sea, cuando vos ponés la transparencia esta, bueno, pero no quiero, no sé cuánto tiempo tenemos. No, tenemos un poco de tiempo. Lo que yo diría si Bueno, alguno... no, pero yo Sí. si no después charlo con Hernán, lo puedo encontrar Pueden cuando levantar quiera. la mano los que tengan preguntas. Pero Molesta. la idea es esta. O sea, vos necesitas que la pista esté buena. Ya te digo, vos, ¿qué haces? Por ejemplo, yo voy por el camino, por la ruta 3 a Buenos Aires. Hace un tiempo pasó eso en Bahía Blanca. Se inunda, lo estoy explicando no para vos, Hernán, de Batista, sino para el público en general, por ahí para un público menos avesado. Entonces, vos agarrás y vas por la ruta 3 y estaba... se inundó la ruta. Entonces vos sos el conductor del auto, sos el controlador. Vos llegás hasta el agua, si lo ves, frenás el auto. Si lo tenés en tu modelo, si está en el mapa, por ejemplo, decís, ahí va a haber un charco, entonces no voy a pasar. Ahora, si sos un conductor que no sabe nada de eso y sos ciego porque no lo medís y no lo tenés en tu modelo para estimarlo, te metés en el agua. ¿Querés hacer control robusto? Bueno, hay gente que dice, puede que hoy esté porque hay agua y puede que mañana no esté porque hay sequía. Vamos a hacer la ruta que esquive el lago. Ahora, el día que no hay sequía, esquivaste el lago, tu camino a Buenos Aires es mucho más largo, porque tuviste que esquivar el lago en lugar del camino directo que ibas antes y gastaste más combustible. Es un precio a pagar por las dudas de. Lo otro es, bueno, vamos a hacer control adaptivo. Digo, bueno, miro el charco, miro si está, miro cuán grande es y esquivo. El día que es chiquitito, recorro menos camino, gasté menos combustible. El día que es más grande, lo tengo que recorrer. Pero para eso ya te digo, es como el ejemplo de la radio AM. Vos supones el canal pseudo aleatorio, gaussiano, etcétera, te viene el rayo, que es un ruido impulsivo, y no hay manera de matarlo. Por eso acá mi recomendación, ya te digo, si alguien me preguntase a mí, pero hay mucha gente tendiendo a hacer eso, al fin y al cabo, cuando apareció, pero estamos hablando de Bodenú y muchos años atrás, la compensación de potencia reactiva. Eso era la idea, o sea, cuando la potencia reactiva empezó a molestar mucho, vos le exigiste a la carga, que son las centrales, las fábricas o lo que sea, no, mirá, flaco, poneme un compensador de potencia reactiva. Estoy hablando de la potencia reactiva de la definición de Bodenú, la Q que conocen todas, la potencia activa, la que forma el triángulo de potencia aparente. Ahora, entonces, ¿qué se los obligó? Bueno, como hay un lío bárbaro en la red, bueno, ahora lo que habría que obligar es a que haya pocos armónicos en la red, o sea, las cargas no pueden meter armónicos porque sí. Meten en algún lugar van a aparecer y en algún lugar se van a tener que compensar. Hasta ahí mi respuesta, salvo que Hernán repregunte. Bueno, perfecto, gracias Jorge. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Tenemos unos pocos minutos más. Sí, yo tengo una pregunta que es mi duda de siempre. En todas estas leyes, uno no evita tener que conocer cuánto vale la inductancia, cuánto vale la capacitancia. ¿Cuán confiable es el valor que uno le pone a la ley de control en comparación con lo que verdaderamente sucede en la práctica, no? Sí. Bueno, si no vas a tener, obviamente, si vos no pegás el valor de los parámetros, vas a tener un comportamiento deteriorado en performance. Pero eso, más o menos una forma relativamente fácil de tratarlo en casi todas estas aplicaciones es con el Ultimate Bound. O sea,
esa es una idea, no importa, de control robusto, vieja, de 1981, te pones una Lyapunov, te fijas la recta y te fijas hasta dónde llegas. Lo que también necesita, se está trabajando, por ejemplo, que hacen transformadores materiales amorfos, etcétera. Bueno, uno necesita tener un buen modelo y tener cosas estables. Por eso aparecía lo de adaptivo, etcétera. Si no, tenés que poder estimar, pero como vos sabés, todo no se puede. O sea, si que necesites excitación persistente o si lo querés extender en los parámetros que necesites, observabilidad, todo eso, porque bueno, todo no se puede. La ventaja esta frente a la gente como Hernán, que ahora trabaja en bioprocesos y todas esas cosas, digo, yo es que los modelos son muy conocidos y el equipo lo armamos nosotros. No es como el COVID o lo que sea, que no sabemos cómo se mueven los bichos y que para hacer una vacuna están haciendo dinámica de los bichos o como hicieron con el SIDA o cualquiera de esos sistemas. Los sistemas estos técnicos significa más dinero, pero ese dinero se recupera por otro lado. O sea, yo quiero hacer un Fórmula 1, entonces si quiero hacer un Fórmula 1, tengo el Fórmula 1. Hay gente que dice soy fierrero. Está bien, ahora, ¿vos querés un Fórmula 1 para que lo maneje yo? ¿Cuál va a ser el desempeño del Fórmula 1 si lo manejo yo? Dicen que de 10 personas que manejan bien en la calle, que no debo ser yo, solo una puede sacarlo de boxes. Acá, obviamente, el control, más allá de todas las cosas automáticas que tiene un Fórmula 1, vos tenés un piloto entrenado que tiene unos sensores bárbaros con unos reflejos que ni te cuento. Esos son los sensores. Tiene un cerebro para procesar y está reentrenado para procesar todo lo que tiene que hacer y tiene la capacidad de actuación. Entonces, el desempeño obviamente va a depender del grado de incertidumbre que tengas, pero vos estás haciendo los equipos, digamos, los modelos de la llave hace 30 años atrás capaz que eran peores que los de ahora. Ahora la gente sabe mucho de modelos, se puede trabajar, no hay que llegar a eso, creo yo todavía en esto, pero se puede trabajar con modelos distribuidos, bueno, vos Hernán lo sabés y todo eso, cuando hay que modelar mejor las cosas, cualquier proceso. Yo, en lo que uno confía es como, que esas sí son unas transparencias que tenía que no puse, es cómo va evolucionando, esta es la 80, cómo va evolucionando la tecnología. Entonces, por ejemplo, para hacer esto, vos tenés la tecnología de llave. La tecnología de llaves es fundamental, pero la tecnología de llaves está cambiando a carburo de silicio. Está abandonando el silicio y están haciendo excelentes modelos y hay gente publicando paper de... Esto tiene todos los niveles. Foundry de Silicon Carbide, dispositivos y etcétera. Vuelvo a lo mismo, la incertidumbre paramétrica es el mismo ejemplo que conté del charco de agua que le conté al otro, Hernán. El charco de agua, bueno, ¿qué diámetro tiene? O sea, un día tiene un diámetro, otro día tiene otro diámetro. Bueno, vos tenés que estar preparado para eso. Lo que nosotros vemos en función de materiales amorfos, de capacitores, etcétera, que bueno, cada vez habrá que hacer. Yo no te digo que vas, porque es muy caro todavía por lo menos. Para que no te varíe con la temperatura vas a poner en helio líquido la bobina o en nitrógeno líquido. Eso no lo vas a hacer. Pero vas a construir o vas a construir compensadores con la temperatura de las cosas, eso también se hace para tener un sistema que se comporte realmente como vos lo modelás. Eso es lo que yo creo, pero me voy a jubilar sin verlo seguramente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Bueno, la verdad que muy agradecido de que hayas aceptado nuestra invitación a dar la charla. Muchísimas gracias por la charla tan interesante. Y invito a todos los participantes a pasar a la sala de sesiones donde continuamos con las sesiones del Congreso. Y esta tarde a las 14 horas en esta sala tendremos la plenaria de Ricardo Sanfelice. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por la presencia. La idea fue, cortito, te saco 30 segundos. Bueno, la idea, como vieron, fue contar el tema no para especialistas como Hernán, etcétera, sino como Hernán de Batista o Hernán, sino para gente que todavía hacía control lineal de convertidores, ver cómo con el control no lineal puede mejorar las cosas en velocidad. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a vos, Jorge. Gracias, Jorge. Muy buena la charla. Chao, abrazos.
Cierro la sesión.